Hay algo que se rompe dentro de ti la primera vez que te das cuenta de que ya no existes. No es muerte, es algo peor. Es el lento desvanecimiento de tu relevancia mientras sigues respirando. Sucede gradualmente, como una enfermedad silenciosa que va carcomiendo tu presencia hasta que un día despiertas y descubres que tu voz ha perdido su poder, que tus palabras rebotan contra paredes invisibles y que el mundo ha decidido que ya no tienes nada importante que decir. Es una especie de muerte social que nadie te advirtió que llegaría. Una exclusión sutil pero devastadora que convierte cada conversación en un recordatorio de tu nueva irrelevancia. Miras a tu alrededor y ves como otros, más jóvenes, ocupan naturalmente el espacio que una vez fue tuyo, cómo sus opiniones importan mientras las tuyas se disuelven en el aire como humo de cigarrillo apagado. Y lo más cruel de todo es que nadie habla de esto, como si fuera un secreto vergonzoso que todos deben enfrentar en soledad. La primera vez que alguien te interrumpe a mitad de frase y continúa hablando como si nunca hubieras abierto la boca, sientes una punzada extraña en el pecho. Te dices que fue un accidente, que la persona estaba distraída, que no tenía intención de menospreciarte, pero luego sucede otra vez, y otra más, hasta que te das cuenta de que has comenzado a hablar más bajo, a dudar antes de expresar una opinión, a prefaciar tus comentarios con disculpas innecesarias. Has comenzado a hacerte pequeño sin darte cuenta, a ocupar menos espacio emocional en cada intercambio humano. Y lo más perturbador es que esto sucede de manera tan gradual que cuando finalmente lo reconoces, ya se ha convertido en tu nueva normalidad. Ya no recuerdas cómo se sentía ser escuchado con respeto genuino, cómo era tener peso real en una conversación. Existe un momento específico en la vida de cada persona mayor de 60 años donde la realidad se vuelve cristalina. Te das cuenta de que el mundo te ve como un objeto decorativo del pasado, no como una fuente de sabiduría, no como alguien con experiencias valiosas que compartir, sino como una reliquia nostálgica que debe ser tolerada con paciencia condescendiente. Tus historias se convierten en interrupciones molestas, tus consejos en sermones obsoletos, tu presencia en una carga social que otros soportan por cortesía. Y la parte más dolorosa es que empiezas a creerlo. Comienzas a disculparte por tus propias experiencias, por el tiempo que has vivido, por las lecciones que has aprendido. Te conviertes en tu propio censor, limitando lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, hasta que tu voz genuina queda enterrada bajo capas de autocensura y conformidad social. El silencio que se instala no es solo ausencia de sonido, es ausencia de impacto. Es la sensación devastadora de que puedes desaparecer de una habitación y nadie lo notará, que puedes ausentarte de una conversación sin que el flujo se altere ni por un segundo. Es descubrir que te has convertido en un fantasma social, presente, físicamente pero invisible en todos los aspectos que realmente importan. Y lo que más duele es que una vez fuiste alguien cuyas palabras tenían peso, cuya presencia cambiaba la dinámica de cualquier espacio, cuyas opiniones eran buscadas y valoradas. Esa persona no murió, simplemente fue sepultada viva bajo expectativas sociales que nadie se atreve a cuestionar abiertamente. La sociedad moderna ha creado una trampa invisible para quienes han cruzado la línea de los 60 años. No es solo edadismo, es algo mucho más sistemático y perverso. Es la construcción deliberada de una jerarquía donde la experiencia se convierte en obsolescencia y la sabiduría en ruido de fondo. Te han enseñado a ser considerado, paciente, comprensivo, a ceder tu lugar con elegancia y humildad. Te han vendido la mentira de que envejecer con dignidad significa volverse invisible, que la madurez requiere silencio y que el respeto se gana siendo inofensivo. Pero mientras tú te disculpas por ocupar espacio, otros están usando códigos de poder que tu generación nunca aprendió. Existen lenguajes subterráneos, formas de comunicación que activan respuestas automáticas en el cerebro humano, técnicas psicológicas que trascienden la edad y se conectan directamente con instintos primitivos de supervivencia y dominación.
Y tú has estado jugando con reglas obsoletas en un juego que cambió hace décadas. Esta conspiración silenciosa comienza con pequeñas semillas plantadas en tu conciencia. Te dicen que seas comprensivo con las nuevas generaciones, que entiendas, que tienen diferentes formas de comunicarse, que respetes sus espacios y sus métodos. Pero nadie les pide a ellos que sean comprensivos contigo, que entiendan tu forma de ver el mundo, que respeten tu experiencia y tu sabiduría acumulada. El intercambio es completamente desigual, pero se disfraza de progreso social y modernización. Te convencen de que adaptarte significa disminuirte, que evolucionar requiere silenciarte, que ser relevante en el mundo actual implica aceptar un rol secundario en conversaciones que antes liderabas naturalmente. Lo que no te dicen es que existe toda una ciencia detrás de la comunicación de poder. Mientras tú aprendiste a ser educado, directo y honesto, otros han estudiado los mecanismos psicológicos que controlan la atención, el respeto y la influencia. Han aprendido a usar pausas estratégicas, tonos de voz específicos, estructuras de frase que bypassean el pensamiento racional y se conectan directamente con centros emocionales del cerebro. Han descubierto cómo ciertos patrones de lenguaje activan respuestas de sumisión automáticas, mientras otros generan respuestas de respeto involuntarias. Es una tecnología de comunicación que tu generación nunca tuvo la oportunidad de aprender, porque no existía cuando ustedes estaban formando sus patrones comunicativos fundamentales. El resultado es una guerra invisible, donde tú luchas con espadas mientras otros usan armas láser. Cada vez que intentas ser razonable, ellos activan técnicas de persuasión que hacen que tu razonabilidad parezca debilidad. Cada vez que ofreces tu experiencia, ellos usan marcos conceptuales que hacen que tu experiencia parezca irrelevante. Cada vez que intentas contribuir desde tu sabiduría, ellos emplean estrategias comunicativas que convierten tu sabiduría en ruido de fondo. No es que seas menos inteligente, menos capaz o menos valioso. Es que estás usando herramientas de comunicación obsoletas en un contexto que requiere técnicas que nunca nadie te enseñó. Y aquí está la parte más cruel de toda esta dinámica. Te han convencido de que el problema eres tú, que necesitas ponerte al día, entender las nuevas formas, adaptarte a los tiempos modernos. Pero la realidad es que no necesitas cambiar quién eres. Necesitas recuperar herramientas de comunicación que siempre estuvieron disponibles, pero que fueron deliberadamente ocultadas de tu generación. Necesitas acceder a códigos de poder que no son nuevos, sino antiguos, tan antiguos como la naturaleza humana misma. Arthur Schopenhauer vivió esta misma experiencia hace 200 años, pero él encontró algo que los demás no pudieron ver. No se resignó a la irrelevancia. No aceptó el destino de convertirse en una reliquia silenciosa. Descubrió que existe una diferencia abismal entre envejecer y volverse irrelevante, entre acumular años y perder poder. Schopenhauer entendió que el respeto no es algo que se otorga por compasión o cortesía, sino algo que se conquista a través de mecanismos psicológicos precisos. Observó cómo ciertas personas mantenían su autoridad independientemente de su edad, cómo algunos individuos comandaban atención y respeto, incluso cuando sus cuerpos se debilitaban, y encontró el patrón oculto, la fórmula secreta que separa a quienes conservan su poder de quienes lo pierden gradualmente. No era carisma natural, no era posición social, no era dinero o conexiones. Era algo mucho más fundamental y accesible. Era el dominio de un lenguaje específico, una forma particular de estructurar las palabras que activaba respuestas involuntarias en quienes escuchaban. Schopenhauer fue un maestro de la observación humana. Pasó décadas estudiando no solo lo que las personas decían, sino cómo lo decían, cuándo lo decían, y más importante aún, qué efectos específicos producían diferentes formas de estructurar el lenguaje. Descubrió que el cerebro humano responde a ciertos patrones comunicativos de manera automática, sin que la persona consciente pueda controlar esa respuesta. Identificó que existen frecuencias específicas de comunicación que activan respeto, otras que generan curiosidad
y otras que producen sumisión involuntaria. Y lo más fascinante es que estas frecuencias no dependen del contenido de lo que se dice, sino de la arquitectura del lenguaje utilizado. Lo que Schopenhauer encontró era revolucionario para su época y sigue siendo revolucionario hoy. Descubrió que el poder no reside en tener la razón, sino en saber cómo presentar cualquier idea de manera que active respuestas emocionales específicas en quienes escuchan. No se trata de manipulación burda o de técnicas obvias de persuasión. Se trata de utilizar la estructura natural del lenguaje de una forma que resuene con patrones profundos del cerebro humano, patrones que han estado ahí desde que nuestra especie desarrolló la capacidad de comunicarse. Cuando Schopenhauer aplicaba estos principios, algo extraordinario sucedía. Las mismas personas que inicialmente lo habían desestimado por su edad o apariencia, de repente comenzaban a prestarle atención de una manera diferente. No podían explicar por qué, pero sentían que había algo importante en lo que él decía, algo que los obligaba a escuchar hasta el final. Sus palabras adquirían un peso que trascendía su contenido literal. Su presencia en una conversación cambiaba toda la dinámica del intercambio. Y lo más remarcable es que esta transformación no dependía de que él fuera más agresivo, más fuerte o más dominante. Dependía únicamente de que había encontrado la frecuencia correcta para comunicarse. El secreto que Schopenhauer descubrió no era nuevo entonces, tampoco es nuevo ahora. Es tan antiguo como la humanidad misma, pero había sido olvidado, enterrado, bajo capas de condicionamiento social que enseñaban formas civilizadas de comunicación, que irónicamente robaban todo el poder natural del lenguaje. Schopenhauer se dio cuenta de que la civilización había domesticado no solo nuestros comportamientos, sino también nuestra forma de usar las palabras, volviéndonos menos efectivos comunicativamente de lo que éramos por naturaleza. Pero aquí viene la parte que nadie te ha explicado. Tu problema no es tu edad, es tu programación. Has sido condicionado para comunicarte de una manera que automáticamente te posiciona como irrelevante. Cada vez que pides permiso en lugar de tomar espacio, cada vez que te disculpas por tener una opinión, cada vez que suavizas tu mensaje para no ofender, estás activando códigos de sumisión que los demás interpretan como debilidad. No es tu culpa, es el resultado de décadas de condicionamiento social, que te enseñó que la amabilidad es más importante que el impacto, que ser querido es mejor que ser respetado. Mientras tanto, existe una generación que creció con acceso a información psicológica que tú nunca tuviste, que aprendió desde joven a usar técnicas de influencia que convierten cada interacción en una batalla por el poder. Ellos conocen los atajos mentales, los sesgos cognitivos, las formas de manipular la atención y el respeto. Y tú has estado luchando con armas obsoletas contra adversarios que juegan con tecnología emocional avanzada. La programación que recibiste fue específica y sistemática. Te enseñaron que interrumpir es maleducado, así que esperas tu turno mientras otros toman el control de la conversación. Te enseñaron que hablar fuerte es agresivo, así que modulaste tu voz hasta el punto donde es fácil de ignorar. Te enseñaron que insistir en tu punto de vista es ser terco, así que desarrollaste el hábito de ceder ante la primera resistencia. Te enseñaron que la humildad es una virtud, así que aprendiste a minimizar tus logros y tu experiencia. Cada una de estas lecciones, tomada individualmente, puede parecer razonable y hasta noble, pero combinadas, crean un patrón comunicativo que es interpretado automáticamente por el cerebro humano como sumisión, irrelevancia, falta de autoridad. Mientras tú estabas aprendiendo estas reglas de buena educación, otros estaban aprendiendo reglas completamente diferentes. Aprendieron que el que controla el ritmo de la conversación, controla la conversación, que el que define los términos del debate gana el debate antes de que comience, que ciertos tonos de voz activan respuestas de respeto automáticas, independientemente del contenido de las palabras.
Que existen formas de estructurar una frase que hacen que cualquier objeción parezca irracional o emocional. Aprendieron a usar el silencio como herramienta de poder, las pausas como instrumentos de control y la repetición como método de instalación de ideas en la mente ajena. La diferencia no es generacional, es educacional. No es que las nuevas generaciones sean naturalmente más poderosas comunicativamente, es que tuvieron acceso a información sobre comunicación que tu generación no tuvo. Información que siempre existió, pero que no estaba ampliamente disponible cuando tú estabas formando tus patrones comunicativos fundamentales. El resultado es que entraste a un juego sin conocer las reglas reales, solo las reglas aparentes, las reglas que se supone que todos deberían seguir, pero que en realidad solo siguen aquellos que no tienen acceso a las reglas verdaderas. Y aquí está el punto de inflexión. No es demasiado tarde para aprender las reglas reales. Tu cerebro, independientemente de tu edad, mantiene la plasticidad necesaria para incorporar nuevos patrones comunicativos. Tu voz conserva la capacidad de proyectar autoridad. Tu presencia puede recuperar el impacto que una vez tuvo, pero necesitas acceso a la información correcta, a las técnicas específicas que Schopenhauer identificó y perfeccionó. Necesitas entender que no se trata de cambiar tu personalidad o de volverte una persona diferente. Se trata de utilizar herramientas comunicativas que siempre estuvieron disponibles para ti, pero que nadie te enseñó a usar. Schopenhauer descubrió que el poder real no reside en lo que dices, sino en cómo lo estructuras. Existe una arquitectura específica del lenguaje que obliga al cerebro humano a prestar atención, que activa respuestas de respeto automáticas que trascienden la edad, la apariencia o el estatus social. No se trata de gritar más fuerte o de ser más agresivo. Se trata de usar patrones comunicativos que conectan con partes primitivas del cerebro, donde las jerarquías se establecen en milisegundos. Cuando dominas estos patrones, algo cambia en cómo los demás te perciben. No pueden explicar por qué, pero sienten que hay algo diferente en ti, algo que los obliga a tomar en serio lo que dices. Es como si hubieras encontrado una frecuencia específica que resuena con la parte más profunda de la psique humana, un código que desbloquea respeto incluso en aquellos que estaban programados para ignorarte. Y lo más extraordinario es que, una vez que aprendes a usar esta frecuencia, se vuelve natural, automática, como si siempre hubiera estado ahí esperando a ser activada. La técnica específica que Schopenhauer desarrolló se basa en 3 pilares fundamentales que trabajan en conjunto para crear lo que él llamaba autoridad lingüística. El primer pilar es el control del marco conceptual. Quien define los términos de la conversación, controla la conversación. Esto significa que en lugar de responder a las preguntas que otros hacen, aprendes a reformular esas preguntas de manera que las respuestas naturalmente te favorezcan. En lugar de aceptar las premisas que otros establecen, aprendes a establecer tus propias premisas de forma tan sutil que los demás las adoptan sin darse cuenta. El segundo pilar es el uso estratégico del contraste emocional. Schopenhauer descubrió que el cerebro humano presta más atención a los contrastes que a las consistencias. Esto significa que alternando deliberadamente entre momentos de intensidad y momentos de calma, entre declaraciones fuertes y observaciones suaves, entre cercanía emocional y distancia intelectual, puedes mantener la atención de tu audiencia en un estado de alerta constante que hace imposible que te ignoren. El tercer pilar es lo que Schopenhauer llamaba la paradoja de la certeza. Consiste en presentar tus ideas no como opiniones que pueden ser debatidas, sino como observaciones inevitables de la realidad que simplemente están siendo reconocidas en voz alta. Esto se logra a través de estructuras lingüísticas específicas que bypassean la resistencia natural que las personas tienen hacia las ideas nuevas, haciendo que tus conceptos parezcan conclusiones obvias a las que cualquier persona razonable llegaría naturalmente. Cuando estos 3 pilares se combinan correctamente, crean lo que Schopenhauer describía como magnetismo comunicativo. Las personas no solo escuchan lo que dices, sino que se sienten atraídas a seguir escuchando.
No solo consideran tus ideas, sino que se encuentran adoptándolas sin resistencia consciente. No solo te respetan en el momento de la conversación, sino que continúan pensando en lo que dijiste mucho después de que la conversación haya terminado. La aplicación práctica de estos principios produce resultados inmediatos y dramáticos. La primera vez que usas la técnica completa de Schopenhauer, la diferencia en cómo las personas responden a ti es tan evidente que puede resultar casi perturbadora. De repente, las mismas personas que te interrumpían comienzan a esperar pacientemente a que termines de hablar. Los que ignoraban tus comentarios empiezan a pedirte que elabores más sobre tus ideas. Los que te trataban con condescendencia comienzan a mostrarte una deferencia que no pueden explicar, pero que sienten compulsivamente. El momento de la verdad llega cuando te das cuenta de que has estado viviendo una versión disminuida de ti mismo, que la persona que eras hace décadas no desapareció por el tiempo, sino que fue sepultada bajo capas de condicionamiento social que te convenció de que debías hacerte pequeño para ser aceptado. Pero esa fuerza original sigue ahí, esperando ser liberada. Existe una diferencia abismal entre la persona que crees que debes ser y la persona que realmente eres cuando te permites ocupar tu espacio completo. Schopenhauer no inventó el poder, lo desenterró. No creó autoridad, la redescubrió. Y cuando tú aprendes a hacer lo mismo, cuando encuentras esa voz que había sido silenciada por años de programación social, algo se despierta. No solo en ti, sino en cómo los demás responden a tu presencia. Es como si hubieras estado susurrando durante décadas y de pronto recordaras cómo hablar con toda la fuerza de tu ser. Este despertar no es gradual, es instantáneo. No es un proceso lento de mejora, es un momento de reconocimiento. Como cuando enciendes una luz en una habitación oscura. No hay transición gradual de la oscuridad a la claridad. Hay un momento específico donde todo se ilumina completamente. Lo mismo sucede cuando incorporas la técnica de Schopenhauer. No mejoras gradualmente tu capacidad de comunicarte. Simplemente recuerdas cómo comunicarte con poder. Y ese recuerdo transforma instantáneamente cada interacción que tienes a partir de ese momento.